Bueno, pues ahora, según el programa, tenemos la siguiente presentación, que es del estudio de tecnologías de tratamiento de biorresiduos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que han elaborado para nosotros, lo ha elaborado un consultor que es Ramón Plana, que es doctor en biología y que precisamente su tesis doctoral versó sobre instalaciones de compostaje. Hemos tenido mucha suerte de contar con él y de que nos pudiera aportar toda, toda esta ciencia y todo este conocimiento del que es poseedor. Ha sido investigador en la Universidad de Vigo, también en el departamento de I+D+I de una empresa como Roca. Sí, muy bien. Desde septiembre de 2007 trabaja como consultor independiente. Es por eso que hemos podido contar con su trabajo para hacer este estudio. Como consultor independiente para empresas privadas, para entidades públicas como nosotros, fundamentalmente en el diseño, puesta en marcha y gestión de instalaciones de tratamiento a distintas escalas. eh, Diseño de planes de gestión de residuos. Además, también participa en proyectos de investigación, tanto en universidades o en entidades públicas como privadas, y afortunadamente también da cursos, clases, conferencias y también en otros países. Ramón, qué suerte contar contigo. Tiene una página web, ¿eh? O sea que también podemos acudir a ella para, bueno, cotillear y ver y aprender, sobre todo, como vamos a aprender de lo que ahora nos tienes que contar. Así que cuando quieras cambiamos de sitio, Ramón. Yo me siento para tomar notas. Buenos días a todos, todas. Gracias por la invitación. Porque es la primera charla en 2 años que doy en vivo y en directo. Y me hace raro no verles en pantallitas a mi alrededor. Así que bueno, intentaremos. Bueno, el estudio del que comentaban se le encargó a la empresa Antesis Group, Antesis La Bola, y yo, bueno, he colaborado con ellos para realizarlo junto con Belén Puyuelo, que es una de sus técnicas. El objetivo que teníamos con este estudio era un poco hacer una especie de estado del arte de todas las tecnologías, de todos los sistemas que se pueden encontrar hoy en día en el mercado para la gestión de esa fracción orgánica mediante el compostaje y ver qué posibilidades había de aplicación en un ámbito como sería el territorio de Aragón. Entonces, bueno, el estudio que hemos presentado, este sería el índice de contenidos, ¿vale? Unos antecedentes, una pequeña reseña histórica de la evolución de todos los modelos de sistemas de compostaje y después un repaso punto por punto de todas las diferentes opciones que nos podemos encontrar en el mercado. Finalmente, entrábamos también a una valoración económica, de ver más o menos, y ahí lo comentaré luego, pero hay mucho que matizar, pues es muy difícil hacer una estimación económica hoy en día, es decir, sin un proyecto específico delante. Y después también, a modo un poco de ampliar las posibilidades de conocimiento que se puede encontrar alguien cuando sale al mercado a buscar opciones, decir, qué posibilidades hay hoy en día de monitorizar, de registrar, de controlar el proceso con toda digamos, la electrónica que hay hoy en día cada vez más avanzada, más disponible, y también los sistemas de control ambiental en cuanto a la generación de gases, posibles causantes de malos olores, principalmente, y maneras que hay de mantener todas estas emisiones bajo control. Finalmente, hicimos una base de datos con la cual desarrollamos una plantilla para cada sistema, para cada modelo, en el cual podamos tener un marco conceptual de, vale, esto, qué tiene de bueno, cuáles son sus debilidades, cuál es su alcance, qué red voy a necesitar si voy por esta vía, con qué puedo compatibilizarlo, etcétera, etcétera. Es un poco el objetivo. Les voy a hablar un poco del proceso de compostaje. Como acaban de decirles, soy biólogo, uno de mis defectos. Y el proceso de compostaje es un proceso biológico. Con lo cual, toda la tecnología que le pongamos por delante, lo único que va a acabar enmascarando es un proceso que los que realmente están ahí implicados son una serie de bacterias, de hongos y de cianomicetes. Con lo cual, si no contamos con esa parte ante cualquier planteamiento que vayamos a hacer de compostaje, si no tenemos en cuenta que los principales protagonistas son esos bichitos, digámoslo así, podemos poner la tecnología que ustedes quieran, que eso no va a funcionar. O va a funcionar de aquella manera,
o nos vamos a autoengañar de que está funcionando, hasta que llegue un momento que alguien diga que no quiere saber nada del producto que le estamos ofreciendo. O tengamos problemas con el entorno, con los vecinos, por malos olores o lo que sea. Entonces, quería dejar unos cuantos conceptos claros antes de entrar a lo que sería hacer un repaso de los modelos. La definición que hay aquí es la de Hawke de 1993, es uno de los textos más amplios sobre el compostaje a escala industrial o aplicación industrial, en lo cual nos marca una serie de conceptos. Uno, que es un proceso biológico, ¿vale? Eso es muy importante que, claro, porque estamos hablando de descomposición de la materia orgánica a través de unas condiciones aerobias, quiere decir que tiene que estar implicado el oxígeno. Oxígeno que lo va a tomar del aire, no tenemos que inyectar bombonas de oxígeno ni nada, simplemente tenemos que facilitar que el aire de nuestra atmósfera pase a través de la masa que está en proceso. Simplemente es eso. Y en esta actividad biológica la temperatura va a subir y va a alcanzar unas temperaturas de un rango que se llama termófila, que ahora lo explicaremos en la siguiente diapositiva, pero que nos marcan unas condiciones de proceso muy específicas. Si alcanzamos esas temperaturas, estamos garantizando condiciones de higienización. Estaremos cargándonos a los microorganismos patógenos que pueda haber presentes en los residuos en los momentos iniciales. Y estaremos asegurando unas condiciones de transformación de esa materia orgánica adecuadas. Hay lugares donde se habla de compostaje frío, donde los cuales no se alcanzan esas temperaturas. Bien, eso lo puedo hacer yo en mi casa. En una actividad industrial no puedo permitirme esos lujos, porque entonces sí que no estoy garantizando estas condiciones. Y al final el producto ha de cumplir una serie de requisitos. Eso está higienizado, no solo para patógenos, sino también para semillas de malas hierbas, y tiene que estar estabilizado. Es decir, tiene que haber completado ese grado de descomposición mínimo para poder ser utilizado, ser devuelto al suelo, como decía Alicia, en las mejores condiciones posibles, condiciones de seguridad, porque es el suelo del cual nosotros nos vamos a alimentar. Lo cual, este pequeño síntesis de una especie de fórmula estequiométrica de lo que sería el proceso de compostaje, en el cual un residuo orgánico más el oxígeno presente en la atmósfera y la actividad de los microorganismos transforma esa materia orgánica, desprende CO2 y calor y acaba siendo compost, habría que añadirle que dependiendo, y ahora entra la variabilidad, dependiendo de las condiciones y de la materia orgánica de la que partamos, también podemos estar emitiendo amoníaco y podemos estar emitiendo otros compuestos si no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos. Como puede ser el metano, como puede ser óxido nitroso o compuestos orgánicos volátiles. ¿Y qué residuos orgánicos? Pues podemos estar hablando de todo. Podemos estar hablando de residuos vegetales, podemos estar hablando de los estiércoles, purines, lodos de depuradoras, industria agroalimentaria, restos de alimentos y de comida. Todos estos son los residuos orgánicos de los que podemos estar hablando a la hora de transformar, pero dependiendo de cuáles sean unos u otros, este proceso va a tener también unas diferencias. Con lo cual, la generalización en el compostaje corre bastantes riesgos, porque a la hora de aplicarla entramos realmente en situaciones siempre muy particulares. Hablo también de la temperatura porque es, digamos, el parámetro que mejor define o que mayor definición da de la evolución del proceso. Eso que tienen ahí es la curva típica, la curva de Libro del proceso de compostaje. 3 fases. Una fase inicial donde el material está acondicionado, está puesto digamos, con las condiciones que necesita para que empiece esa actividad biológica, que se refleja en ese incremento de temperatura. Será más rápido o más lento según lo bien que esté acondicionado, bien que esté preparado, pero también según la composición, la naturaleza de esa materia orgánica. Y cuando llegue a partir de unos 45 grados, entramos en lo que llamamos la fase termófila, fase más activa. Y ahí la temperatura puede seguir subiendo, podemos llegar incluso a 80 grados y más. No es bueno llegar a tanto. Aunque hay algún sitio donde pueden llegar a escucharlo, no es bueno. Porque estamos cargándonos a demasiados microorganismos, no solo a los malos, también a los buenos. Y después, digamos, ese alimento se acaba y poco a poco la temperatura va bajando porque ya no hay tanta actividad. Y aquí entramos en lo que llamamos la fase de maduración. Y es como en la maduración de un vino. Aquí podemos alargar para lo que queramos. Dependerá qué queramos tener nosotros de producto final. ¿Queremos un vino joven? ¿Queremos un compost fresco? De uso inmediato, de liberación rápida de nutrientes. ¿Queremos un vino gran reserva? ¿Queremos un compost muy maduro? ¿Un compost que sirva para siembras? Pues ahí marcaremos nosotros el tiempo de proceso que queramos darle.
Con lo cual, cuando hacemos una aplicación industrial del proceso de compostaje, estas tres fases, digamos, de la definición más científica del proceso, realmente se simplifican en dos. Una fase de fermentación, que, a lo que se refiere es al momento inicial y al momento de mayor actividad, que son los momentos más delicados, por necesidad, una, de controlar el proceso, de ser capaz yo de mantener el proceso en las mejores condiciones posibles, y a ser el momento donde, si no lo hago bien y se me sale fuera de control, puedo generar más afecciones ambientales, porque sea cuando pueda dar más olores o más lixiviación. Y después una fase de maduración, pero que empieza antes, ¿vale? En el cual, bueno, ya he pasado esa fase más crítica y ahora puedo entrar un tiempo, digamos, una fase más relajada, donde no necesito atender tanto al material, tanto al material que está en proceso, y le voy a dar el tiempo que yo considero que necesita para obtener el producto que yo quiero tener. Vale, pues esas dos fases, fase de fermentación y fase de maduración en la aplicación industrial, son las que la industria, la tecnología, pues ve cómo diferenciarse y decir, oye, yo lo voy a hacer de esta manera porque de esta manera yo pongo estas ventajas sobre la mesa, y otros dicen, pues se puede hacer de esta otra forma y yo digo que así mejor. Pues es lo que hemos de ver en cada caso. Tercer parámetro clave, el tema del material estructurante, material complementario. Les decía que es un proceso que necesita oxígeno, que necesita pasar el aire, con lo cual tenemos que hacer una matriz porosa. Y esa porosidad, normalmente, estiércol o unos restos de comida que salen de casa después de estar 5 días en una bolsa, que están todos apelmazados, pues si no los acondicionas, si no los mezclas con aire, con algo, el aire no va a pasar. Restos triturados, restos vegetales triturados, es el material que mejor nos permite garantizar esa porosidad. Pero es que además nos da otras ventajas. Nos permite controlar la humedad, va a absorber, va a retener el exceso de humedad inicial que va a tener esa materia orgánica, va a evitar que lixivíe, que chorree, y se la va a ir devolviendo al proceso con un éxito. Y, por otro lado, me va a aportar carbono, con lo cual me va a permitir hacer un equilibrio de nutrientes, un exceso de nitrógeno que pueda tener los restos de comida, que pueda tener un estiércol. El aporte de carbono a través del estructurante me permite que ese nitrógeno, en vez de ser liberado a la atmósfera y que huela amoníaco, que es algo que también muchas veces es bastante frecuente, pues que no, que quede retenido. Y ese nitrógeno va a formar parte del compost, con lo cual va a tener un mayor poder fertilizante cuando complete el proceso. Pero es un elemento clave en cualquier ya plan estratégico de compostaje, que si no se cuenta de dónde voy a sacar el estructurante, pues empezamos muy mal en nuestra historia. Pero además, también hay mucha variabilidad de tipología, de cantidades disponibles, de si está disponible todo el año o lo voy a tener de manera estacional, etc. Y todo eso también afecta a cualquier plan o, digamos, a cualquier diseño de una instalación de compostaje y a cualquier tecnología. Con lo cual también es otro factor que hemos de tener muy claro en cualquier aproximación al proceso de compostaje o a un plan de una instalación de compostaje. La proporción de mezcla normalmente se tiende a reducir, evidentemente por ahorrar costes, ahorrar espacios, instalaciones y demás, pero también empiezas a decir que, vale, empiezas a jugar con más riesgos, porque si reduces esa cantidad de estructurante, pues puedes entrar en condiciones de proceso no adecuadas, y si tu tecnología, si tu sistema no te permite controlarlas, pues estás jugando ahí con peligro. Los residuos orgánicos que comentábamos, pues podemos tener una variabilidad como las que ven aquí en la imagen, que hay de todo. Todos esos son residuos orgánicos que pueden ser compostados, aunque en algunos vean muchos plásticos, pero teóricamente provienen de una recogida selectiva. Todos ellos, como decía, pues son restos de comida, pero también los de depuradoras, estiércoles y demás. Pero nos vamos a los biorresiduos, que ya pues, acaban de definir perfectamente, pero hay un problema con ellos, que es claramente un residuo que a nivel administrativo, a nivel legal, está muy claramente definido, y bienvenido sea, pero a nivel práctico nos encontramos con unas diferencias muy notables. ¿Vale? Vamos a quitar lo que no son biorresiduos, y todos esos son biorresiduos. Pero claro, depende de qué tipo de recogida selectiva venga. Si es puerta a puerta, si es un contenedor, si es un contenedor abierto, si es con bolsa compostable, si no es bolsa compostable, si es bolsa de papel, si es de un gran generador, si viene del sector de la hostelería, restauración, si viene doméstico, si viene de un geriátrico, etc. Todos esos factores alteran completamente la composición del biorresiduo, aunque sean restos de comida. Sí, son restos de comida, pero unos son más húmedos, otros menos, otros tienen mucha más proteína, otros menos, otros tienen más impropios.
otros menos. Todo eso, cuando empezamos a subir la escala, afecta, y afecta mucho. Y también a pequeña escala, un compostaje comunitario hay que saber diseñarlo y sobre todo manejarlo muy bien cuando a veces se trata de residuos de hostelería, por la gran cantidad, porque a veces tienen mucha proteína, porque a veces tienen mucha humedad, muchas sopas y demás. Entra aquí un factor más complejo, con lo cual también, cuando hablamos de bioresiduos, sí estamos hablando de un código LER muy específico, de dos códigos LER muy específicos, de un material muy específico, pero en la práctica hay muchísima variabilidad. Con lo cual, también hay que tener muy en claro cuál es el origen de esos bioresiduos, cuál es el modelo de recogida, porque todo ello nos va a variar, ¿vale?, la forma en la que estos bioresiduos vamos a tenerlos a la hora de dimensionar nuestra instalación. Porque puede ser que tengamos que contar con que hemos de tener un sistema de apertura de bolsas, tenemos un sistema de mezclado más o menos intenso, un sistema de separación de impropios antes o después del proceso. El tiempo de proceso, pues tengo que a lo mejor que adaptarlo, ¿vale? Puedo acortarlo, pero por lo necesito que sea más largo. Condiciones de tratamiento, pues pueden ser diferentes, etcétera. Vale. Y para ya entrar en faena, lo que serían los elementos de una planta de compostaje. Esto es un esquema sintético de una planta de compostaje, es de pilas, pero no se queden con la imagen de que es una planta de pilas, sino los espacios que hay que considerar, de tareas que hay que considerar en una planta de compostaje. Necesitamos contar con un espacio de recepción, si los residuos han de llegar a algún sitio, se han de recepcionar. Hemos de considerar si hemos de hacer un tratamiento que puede ser separación de impropios o no, apertura de bolsas o no, y el mezclado con el material estructurante. Entramos en la fase de fermentación, cómo, dónde la hago, cuánto va a durar esa fase. La fase de maduración posterior, lo mismo. A veces es necesaria una fase de posmaduración, dependerá de cada caso. ¿Cómo voy a gestionar los lixiviados que se puedan generar? ¿Cómo los voy a captar y cómo los voy a gestionar? Si es necesario un cribado al final, hay algunas plantas que no necesitan cribado, por diferentes razones, otras sí. Otras necesitan un cribado, pero después incluso un afino posterior, por diferentes razones, por el tipo de producto que quieren vender, o a veces porque tienen todavía muchos vidrios, muchos pequeños plásticos que tienen que extraer, que únicamente con un cribado no les llega. Almacenamiento de materiales. El estructurante me viene de fuera, lo tengo que tener almacenado yo, tengo que triturarlo yo aquí in situ, el compost, cuánto tiempo lo voy a tener, lo voy a sacar o no. Todo ese serie de factores que he de considerar a la hora de concebir cualquier tipo de instalación de compostaje. Bien, sistemas de compostaje, hay muchos, muchísimos. De hecho, hoy en día siguen apareciendo. Ahora en el tren veía otro para casas, acaban de publicitarlo, pero realmente se clasifican en base a dos criterios. Uno es el que sean sistemas más o menos aislados del entorno, sistemas abiertos, que serían las típicas pilas que podemos encontrar paseando por el campo. Una pila de estiércol es un sistema de compostaje abierto. Semiabiertos, que tienen un tipo de confinamiento, y finalmente sistemas cerrados, que son los que están cerrados, están confinados frente a la atmósfera. Y dependiendo de hay una necesidad o se realiza una serie de volteos, de mezclados más o menos intensos del material periódicamente durante el proceso, o no, simplemente se hace la mezcla y se deja, y de vez en cuando se cambia de sitio o se mueve, pero una periodicidad muy larga, pues pueden ser sistemas considerados estáticos o dinámicos. La combinación de ambos, estáticos dinámicos con abiertos, cerrados o semiabiertos, es la que marca la clasificación que hemos utilizado. Así, un sistema como el que ven aquí en la imagen de pilas es un sistema abierto que puede ser dinámico o estático. Si estas pilas son volteadas, lo llamaremos sistema abierto dinámico. Si estas pilas son estáticas, se dejan ahí, sistema abierto estático. Es así de sencillo. En vez de pilas, puedo jugar con lo que llamamos mesetas. Mesetas lo que es mayores acumulaciones de material en la misma superficie. ¿Qué ventajas me da esto? Pues ocupo menos espacio, pero a la contra pierdo capacidad de control de proceso. Con lo cual es un sistema que normalmente se utiliza o bien para la maduración, cuando el material ya se deja que acabe el proceso, o para materiales que no tienen una necesidad de control muy intensa al principio, restos de poda, restos vegetales. Cuando ya nos vamos a sistemas semiabiertos, encontramos también muchas variabilidades.
Hoy en día es muy popular el tema de la cubrición con lonas semipermeables, lonas de tejidos tipo Gore-Tex. Hay diferentes marcas comerciales hoy en día, es decir, Gore-Cover fue un poco la que abrió la puerta, y hoy en día pues hay diferentes tejidos, en cabo, y otros que ofrecen el mismo objetivo. Una cubrición que impide el paso del agua en forma líquida, que deja pasar el agua en forma de vapor, el oxígeno y el CO2. De tal manera que el material está ahí dentro, confinado, parcialmente confinado, protegido, y permite que haya una ventilación forzada que garantice el paso del aire a través del material. Tiene las ventajas, principalmente, dicho de forma prosaica, de que si lo haces mal nadie se da cuenta, porque lo tienes ahí tapado, ¿vale? Frente cuando levantes la lona, pues olerá. Pero después da una imagen estética muy buena, que está muy ordenado, y permite tener un mínimo control de proceso y tiene una cierta flexibilidad, que no estás constreñido por 4 paredes que no puedes hacer una planta más grande, que siempre puedes jugar en altura o en longitud. Esos modelos han crecido, digamos, o han evolucionado también a ofrecer lo que llaman, algunos sitios se llaman trincheras, yo no estoy de acuerdo con lo de trincheras, yo les llamo más bien silos, ¿vale? Que son eso, pues, 2 paredes o 3 paredes y la posibilidad de cubrir con lonas, también con ventilación forzada. Los sistemas que ya son semiabiertos y dinámicos, esos sí son las trincheras, son calles donde está el material y ahí por ahí sí pasa un vehículo, llamamos volteadora, un vehículo que remueve el material y prácticamente lo hace una vez al día. Entonces es un sistema muy apropiado para materiales muy densos, muy compactos, pero que tanto en inversión en obra civil como en explotación son bastante elevados los requerimientos que tienen. En esa misma categoría, curiosamente, sistemas abiertos y dinámicos, estaríamos hablando del compostaje más próximo, el doméstico y el comunitario. Pues son espacios semiabiertos o semicerrados, donde el material realmente es volteado con una frecuencia importante. Pues ahí estaría estos. Sistemas cerrados, estáticos, los contenedores o los túneles de compostaje tradicionales. ¿Vale? Es un modelo que ya viene de los años 40, años 50. Y las versiones dinámicas, pues es lo mismo, es decir, un espacio confinado, pero donde el material es agitado, bien porque todo el recipiente gira, como pueden ser esos tambores, o bien porque en el interior hay una serie de aspas de mecanismos que mezclan el material y lo mueven a través del recipiente, a veces en el sentido horizontal y otras veces en el sentido vertical. Pues estas son las categorías que tenemos. Ya me preguntarán, ¿cuál es el mejor? Era un poco el objetivo del estudio. Bueno, pues sería como si yo traslado a la mesa la pregunta de cuál es el mejor vehículo para llevar a los hijos al colegio. Podemos encontrar lo más robusto del mercado. Con esto garantizamos que los niños llegan al colegio sí o sí todos los días sin ningún peligro, incluso bajo atentado terrorista. Podemos encontrar el más utilizado en el mundo entero. Millones de familias en el mundo usan este sistema, con lo cual está reconocido como el mejor que se puede encontrar y aparte tienen ustedes talleres de reparación en cualquier sitio. El más rápido, no pierdan el tiempo. Puedan ir a jugar al golf con sus amigos. Pero los niños estarán en 3 minutos en el colegio, sanos y salvos. O, a lo mejor con esto a mí me llega. Vale. Esta simplificación es un poco lo que hemos querido trasladar al trabajo. En el sentido de que les van a vender de que lo mío es lo mejor. Vale, nosotros lo que hemos intentado decir, desnudar un poco, quitar un poco la parte de marketing y enseñarles, digamos, el esqueleto que está debajo. Y que vean en cada caso qué es lo que más les conviene. ¿Vale? Todos funcionan. Todos los modelos de los que hablamos en el trabajo funcionan. Lo que pasa es que a veces unos son los más adecuados para mi situación y otras veces yo necesito otras cosas. Y una de las ventajas que tiene el compostaje es la gran capacidad de adaptación que tiene. Es un proceso, hablamos biológico, escalable, complementario, en el cual yo me puedo adaptar al espacio que tengo, al tipo de residuo que tengo, al tiempo que tengo para hacerlo, y en base a eso crear mi propio sistema, incluso combinando tecnologías entre ellas. Entonces, ahí está la clave un poco de abrir el conocimiento a las administraciones, decir, oye, esto es todas las posibilidades que hay. Ahora seamos imaginativos y veamos realmente qué necesitamos nosotros, porque todo al final acaba funcionando. Entonces, la idea de que hay un sistema mejor que otro, no. Digamos, hay una solución mejor que otra, pero la solución tiene que ser adaptada a mi realidad. Pues lo que funciona en otros territorios
Funciona porque está adaptado a aquellos territorios. Ahora voy a ver cuáles son las claves que hace que funcione y las voy a analizar en mi contexto. Pues, a lo mejor, lugares donde funciona muy bien un modelo, pues es porque hay un estructurante en cantidades adecuadas, o los residuos se recogen de una manera concreta, o hay detrás una formación técnica de los operarios de la planta muy buena que yo no tengo porque empiezo de cero, etcétera, etcétera. Entonces, analicemos cada caso y, en base a eso, digamos, diseñemos la instalación. Hicimos también en el trabajo, esto lo paso muy rápidamente, pero para que viéramos la demografía un poco en Aragón en cuanto a que estamos hablando de biorresiduos. Entonces, su territorio, lo conoce mucho mejor que yo, obviamente, pero es demarcado digamos, distribución de la población en cuanto a más de la mitad de la población obviamente vive en Zaragoza, reside aquí en Zaragoza, pero después la mayoría de los municipios son de menos de 500 habitantes. Entonces, ahí hay una descentralización muy importante de la población. Y, aparte, está el tema turístico. Es decir, que curiosamente, lo que sería el norte de Huesca y Teruel es donde se acumulan, donde hay mayor número de alojamientos turísticos, dejando el tema de hoteles, que obviamente sí sería Zaragoza, pero después todo el tema de campings, albergues, casas rurales, alojamientos turísticos, etcétera, se concentra sobre todo en el norte de Huesca, en la zona de Sorraro principalmente, abajo también en Teruel. Con lo cual, esos son puntos también de generación de biorresiduos muy importantes y, aparte, muy estacionales. Es decir, claro, en las épocas de vacaciones es cuando voy a tener el pico. El resto del año voy a tener lo de la población residente. Entonces, dimensionar para ellos y después Marcos les puede contar muy especialmente el caso del Payar Subirá. Entonces, este contraste de las zonas, dos zonas quizás aparentemente más despobladas, son las que atraen más turismo. Pues ahí es un factor muy importante a tener en cuenta con cualquier diseño, con cualquier estrategia de gestión de biorresiduos de manera de compostaje. Hicimos una comparativa de los sistemas, como les dije, hay una serie de fichas en el documento, en los cuales analizamos para cada tecnología la clasificación, capacidad media del sistema, de la tecnología en concreto, qué recursos se necesitan, la versatilidad, la capacidad de adaptación a cada entorno, situaciones más ventajosas para implantar este sistema, un análisis breve de debilidades y fortalezas, ¿vale? No hay sistemas, como decía, no hay ninguno perfecto, no hay ninguno que sea un desastre, al menos de los que hemos puesto aquí, hemos puesto los que sabemos que funcionan. Pero cada cual tiene sus pros y sus contras. Y también un poco hemos hecho un análisis de costes asociados. También en base al estudio demográfico los hemos clasificado un poco por la capacidad de descentralización que tienen, ¿vale? Hay modelos que son mucho más fáciles de llevar a la práctica a pequeña escala, otros simplemente por el coste asociado que tienen, como una planta de trincheras, el coste, o de túneles de compostaje, el coste que tiene ya inicial, ya tienes que estar pensando en una planta grande. No puedes estar pensando en plantas pequeñitas para considerar esa tecnología, o tienes que reinventarla para llegar a ella. Pues bueno. Y finalmente hemos hecho un análisis económico. Aquí, cójanlo con toda la precaución que puedan. Una, porque estamos en este momento en un contexto de crisis económica global que hace que los precios oscilen de un día para otro. Pues todos los precios de materias primas y sobre todo el tema del hormigón de construcción y demás, es brutal, los cambios. Entonces, los proveedores que nos fueron facilitando información y demás nos decían que cada 2 semanas les entraba la crisis de ansiedad para poder mantener los presupuestos que habían entregado porque ya se les estaban duplicando los precios que tenían ellos de costes. Y después lo que les decía, los contextos. Claro, hacer un análisis económico de las diferentes tecnologías sin tener un proyecto delante de la mesa, muy difícil. Entonces, el tipo de maquinaria que hemos utilizado o que hemos propuesto y demás, pues siempre era intentando igualar condiciones entre ellas. Pero al menos les servía un poco de referencia para entrar un poco en el mundillo, un poco, digamos, entender el contexto de todas las posibilidades que hay en los sistemas de compostaje. Y nada más, es decir, espero que el documento, cuando tengan acceso a él, les sea interesante, les sea de utilidad, sobre todo. Nosotros, a cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta, pues a su disposición y encantados y agradecidos la confianza del Gobierno de Aragón de encargarnos a realizar este trabajo. Y nada más. Muchas gracias.